Bienvenidos una vez más a su canal Cosmic Union Astrology. Hoy día vamos a ver el tema importante de la casa 12. La casa 12. Para muchos esta es la casa más difícil de interpretar. Oculta muchos significados que vamos a descifrar en este video. Esta casa es la casa de los finales. Es el fin de un ciclo que permite el inicio de un nuevo proceso. El zodiaco empieza en Aries y termina en Piscis, así como una carta natal empieza en el ascendente y termina en la casa 12 luego de haber pasado un largo proceso a lo largo de todos los signos y de todas las casas. Cada vez que el proceso termina en la casa 12, se convierte, digamos, en una semilla que será incluida en el siguiente proceso. Esta casa se relaciona con la reclusión, el karma, el mundo interior, la espiritualidad, el inconsciente, el sacrificio, así también como con la vida intrauterina, las vidas pasadas, el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo, y se relaciona con el signo de Piscis y el planeta Neptuno. Ahora vamos a ver sus significados más importantes. La reclusión. Esta palabra significa apartarse del mundo. Puede ser estar encerrado o estar en silencio o en soledad. En esta casa estamos apartados de la sociedad, ya sea por elección propia o de manera forzada. Se asocia a las cárceles, los hospitales, museos, conventos, etc. Esta casa se trata de apartarse de las actividades diarias y de toda la dinámica y el movimiento del día a día, así como también de las personas que nos acompañan en la vida cotidiana, para estar en conexión con la soledad y hacer reflexión, análisis, introspección, meditación, conectarse con lo espiritual, lo divino, de manera directa. A muchas personas no les agrada detenerse a reflexionar sobre las cosas, pero a veces la vida nos obliga a ir hacia adentro y hacer una pausa de nuestra actividad cotidiana. La espiritualidad. Este es un tema muy importante cuando hablamos de la casa 12, pero es necesario distinguir también de la espiritualidad de la casa 9, ya que las dos casas tienen que ver con este tema. Sin embargo, es necesario mencionar que en astrología moderna la casa 12 se relaciona con la espiritualidad, ya que en astrología tradicional no tenía este significado, y los significados que se le daba eran muy negativos, como la reclusión o las enfermedades. Pero para distinguir adecuadamente el tema de la espiritualidad entre estas dos casas, primero debemos distinguir entre los signos de Sagitario y Piscis. Ahora, diferenciemos entre Sagitario y Piscis. Cuando hablamos de Sagitario y de la casa 9, todo se enmarca dentro del contexto sociocultural en el que ha nacido la persona, así como dentro de los paradigmas que gobiernan esa sociedad. Cuando hablamos de sus paradigmas, nos estamos refiriendo tanto en el aspecto espiritual o religioso, y por lo tanto en las religiones que ya existen dentro de una sociedad y de una cultura, así como su filosofía de vida con respecto a otros temas, como por ejemplo la ciencia, ¿no?, que también tiene que ver con la casa 9 y con Sagitario, los estudios superiores, las universidades, etc. Pero por decirlo así, estamos dentro del mundo, una gran diversidad de cosas que existe, abundancia de todo. En cambio, cuando hablamos de Piscis y de la casa 12, es como que hubiéramos salido del mundo y hubiéramos llegado al espacio, en un lugar donde ya no existe nada, ya no existe la diversidad de cosas que había
en la casa 9. Aquí en la casa 12 estamos en conexión directa con las estrellas, con lo abstracto, lo sutil, lo divino, pero lo divino en esencia, ya no con todo el contexto de las religiones. Aquí es la conexión interna de la persona con el universo, donde ya no existen formas, todo es sutil y abstracto. Entonces, diferenciando de la espiritualidad de la casa 9 y de la espiritualidad de la casa 12, en la casa 9 todo tiene que ver con el contexto social y cultural, que incluye la religión, las creencias y la filosofía de vida de esa cultura. Se refiere a lo que la persona cree, a la filosofía de vida de la persona, que puede ser espiritual o no. Podría decirse que es el inicio de la búsqueda del sentido de vida, de querer buscar la verdad. Es como una peregrinación y la búsqueda es en el afuera. Y una manera de buscar la verdad en el afuera también es viajando. En cambio, en la casa 12, esta es una espiritualidad más profunda e interna, que uno puede concebir y desarrollar luego de haber conocido las religiones exteriores o de haberlas estudiado y comparado o practicado. Es una espiritualidad en esencia, sin una religión o institución que la imponga y establezca sus principios y sus rituales y formas. Es como una conexión privada, personal de la persona con su mundo espiritual, con el universo. Es el desarrollo de la espiritualidad, la conexión interna y privada con lo divino. La búsqueda es hacia adentro. Es como decir, si las religiones de la afuera no te han convencido, vas a desarrollar tu propia espiritualidad. Ahora vamos con el inconsciente, que es otro significado muy importante de la casa 12. Como sabemos, las casas 4, 8 y 12 tienen que ver con el inconsciente. En la casa 12 todavía no hemos nacido, no tenemos conciencia de ello, por lo tanto lo vivimos de manera inconsciente. La casa 12 también tiene que ver con la vida intrauterina, la gestación, y no recordamos esos 9 meses que hemos estado dentro del cuerpo de nuestra madre. Por lo tanto, todo lo relacionado con la casa 12 lo vamos a vivir de manera inconsciente. ¿Sí? Sin embargo, podemos hacernos conscientes de lo que habita en esta casa y cómo influye en nosotros sin que nos demos cuenta. En este sentido, también es un área subconsciente o preconsciente. Se relaciona con nuestros comportamientos inconscientes o subconscientes, que no nos damos cuenta de ellos, de que los realizamos, pero los demás que nos miran desde la afuera sí se pueden dar cuenta de ellos. Ahora, subconsciente o preconsciente también significa que nos podemos hacer conscientes de ello. Para ello tenemos que iluminarlo. Tenemos que poner nuestra conciencia, nuestro foco en ello, para poder así cambiar ese patrón por defecto del cual no nos damos cuenta. Los planetas ubicados en esta casa son funciones que se usarán para lidiar con los temas respectivos, como la espiritualidad, la reclusión, los miedos inconscientes, etc. Solamente que cada planeta aplicará el filtro correspondiente y mirará o actuará en los significados de esta casa según lo que el planeta represente. Ahora, también es importante qué relación tenemos con la casa 12. Si nos sentimos a gusto con esta casa, será más fácil. De lo contrario, va a requerir un mayor trabajo, pues que también vamos a tener que superar ese rechazo. Ahora veamos cómo la casa 12, cuando es muy fuerte en la persona,
influye en su personalidad y en su vida cotidiana como en las casas 6 o 3. Quienes tienen una marcada casa 12, es frecuente que actúen sin que nadie las vea. Están acostumbradas a la soledad, son silenciosas, discretas, reservadas y saben pasar desapercibidas, manteniendo un perfil bajo y evadiendo la realidad. Sin embargo, esto no quiere decir que sean personas desconfiables o que estén tramando algo. Simplemente por su personalidad o manera de pensar prefieren actuar de esta manera, más reservada, discreta y al margen. Sin embargo, deben aprender a mostrarse, salir al mundo y socializar, porque estar encerrados no les conviene. Lamentablemente para estas personas, para conseguir nuestros objetivos, necesitamos socializar y mostrarnos y estar en actividad constante, de manera activa y mostrándonos, a diferencia de ellos que prefieren una actividad más reservada. La posición del planeta regente de esta casa nos indica con cuál otra casa se van a combinar sus significados. Por ejemplo, si el regente de la casa 10 o de la casa 6 están en la casa 12, indica un trabajo tras bastidores sin contacto con el público. Ahora veamos la relación de la casa 12 con el ascendente. Este es un punto muy importante. El ascendente es lo que la persona debe aprender en su vida. No nacemos con las características del ascendente ya desarrolladas o incorporadas. Más bien, al ser un punto en el zodiaco y al no ser un planeta, nuestra conciencia no está vinculada fuertemente a este punto. Por lo tanto, necesitamos hacer un esfuerzo mayor para enfocarnos en desarrollar las cualidades del ascendente. A lo largo de la vida vamos desarrollando algunas, mientras que otra parte nos va quedando más relegada. Ahora, el ascendente es nuestro aprendizaje por destino. En la vida de la persona van a ocurrir situaciones que la persona necesita aprender a procesar, a significar y entender que eso que le sucede es parte de su energía y de su ser. Sin embargo, la casa 12 nos trata a jalar hacia el inconsciente y a sabotear el desarrollo de lo que tenemos que aprender en el ascendente. La casa 12 nos jala hacia las actitudes o las cualidades negativas del signo de la casa 12, donde solo encontramos el karma. Es como que en este caso la casa 12 fuera una especie de nodo sur y no nos permite desarrollar el ascendente. Por ejemplo, si la persona tiene un ascendente Géminis, significa que tiene la casa 12 en Tauro. Esto quiere decir que la persona debe aprender a hacer varias cosas a la vez, socializar, estar en movimiento, en actividad. Sin embargo, inconscientemente esta persona prefiere quedarse tranquila, sin movimiento, disfrutar de lo que tiene, que son las cualidades taurinas. Otro ejemplo, supongamos que la persona tiene un ascendente en Capricornio, quiere decir que tiene la casa 12 en Sagitario. Esto quiere decir que esta persona debe aprender a desarrollar las cualidades de responsabilidad, trabajo duro, constancia, ir por sus objetivos, esforzándose mucho. Sin embargo, al tener la casa 12 en Sagitario, esta persona inconscientemente prefiere o confía que todo se le va a dar en abundancia, sin que tenga que esforzarse, que Dios va a proveer. Y mientras esté en esa casa 12 en Sagitario, no va a poder desarrollar las cualidades del signo ascendente, que en su caso es Capricornio. Y de esta manera podemos hacer las combinaciones con el resto de los signos. Finalmente veamos las consecuencias a largo plazo y tal vez no tan a largo plazo que podemos ver en la casa 12.
En su libro Las casas astrológicas, la experiencia individual en un marco de referencia, el astrólogo Dane Rudhyar explica que en esta casa enfrentamos las consecuencias de nuestra participación en la sociedad. Si asumimos que el zodiaco es un proceso y que la casa 12 es la última, significa que en esta casa se van a arrastrar las consecuencias de todo el proceso. Por lo tanto, si hemos actuado con responsabilidad, nos hemos portado bien y obrado de buena fe, disfrutaremos de nuestros triunfos y reconocimientos. En cambio, si hemos actuado de manera negativa, chocaremos con las consecuencias, con nuestros fracasos y tendremos que enfrentarlos y llevarlos a un buen término antes de empezar un nuevo ciclo. La casa 12 nos habla de la naturaleza y la insistencia de los fantasmas con los que uno tiene que tratar. Es como que tu interior o tu conciencia te preguntará cuáles son tus pecados, así como problemas que no se resolvieron o que no se vivieron. Nos enfrenta con los resultados menos evidentes de los métodos que usamos para alcanzar la fama y poder, o los resultados de la pereza o la inercia que provocaron la derrota interna o externa. Enfocándonos en el cuarto cuadrante, que está conformado por las casas 10, 11 y 12, la casa 10 angular representa nuestra actividad diaria en la profesión o en lo que nos hace conocidos. Esto se manifiesta primero en la casa 11 por medio de las personas con las que entramos en contacto, con las cuales trabajamos, colegas o otro tipo de asociaciones, ya que una carrera en la práctica no es solamente cosa de una persona. Y esto a la larga también se manifiesta en la casa 12, en el fin del ciclo. Supongamos una persona jubilada que ha pasado muchos años trabajando, si tiene una buena casa 12, puede disfrutar del reconocimiento de todos sus años anteriores. Afrontamos los resultados de nuestro conformismo pasivo o de nuestra rebelión espiritual. Vinculándolo a la casa 9, ¿aceptas ciegamente las creencias que te han impuesto o prefieres tener tu propia conexión interna con lo espiritual? También aquí afrontamos las consecuencias últimas de todo el proceso que empezó en la casa 1 o en las casas angulares 1, 4, 7 y 10. Con esto hemos terminado el tema de hoy. Estén atentos a nuestros siguientes videos, que se vienen más temas interesantes de astrología.